Hola chicos, yo soy la profesora Natalia Castillo y les voy a dar ahora la clase sobre reproducción sexuada. Bueno, acá tenemos el programa de esta unidad temática, ¿sí? En esta clase vamos a ver qué es la reproducción sexual, definición, características generales, ciclo sexual, etapas, micelio de reproducción sexual, constitución, características de gametangios, gametas, cuerpos fructíferos y esporos sexuales, conceptos de compatibilidad y sexualidad y distintas formas de reproducción sexual. Se denomina reproducción a todos aquellos eventos o sucesos que garantizan la prolongación de la existencia de una cepa fúngica. Como consecuencia se forman nuevos individuos que tienen todas las características de la especie. ¿Sí? Todos los hongos poseen mecanismos de reproducción asexual. Sin embargo, no todos los hongos poseen un mecanismo conocido de reproducción sexual. Y esto puede deberse a que alguna vez lo tuvieron y lo perdieron durante el proceso evolutivo, puede ser que nunca lo tuvieron y que se reproducen mediante formas alternativas de sexualidad, como por ejemplo la parasexualidad, o puede ser que el hombre simplemente aún no conoce este mecanismo. ¿Por qué? Porque no logra hacer o crear las condiciones óptimas para que el hongo inicie la reproducción sexual. La reproducción sexual, ¿sí?, a diferencia de la asexual, ustedes van a ver que se produce generalmente de forma anual, ¿sí?, bajo condiciones ambientales especiales, se produce en una parte definida del talo y bajo regulación de ciertos factores hormonales. Otra característica que tiene la reproducción sexual, ¿sí?, es que a través de ella se va a producir una variación genética con respecto a los progenitores. Esto significa que la descendencia que se obtiene va a variado genéticamente respecto a sus progenitores. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque en la descendencia siempre se seleccionan los mejores caracteres, lo cual le va a permitir entonces al hongo evolucionar. Otra característica de la reproducción sexual es que se produce una meiosis, a diferencia de la asexual, donde la reproducción era mitótica. En la reproducción sexual es una reproducción meiótica con recombinación genética, ¿sí? Y esto conduce a un rejuvenecimiento del citoplasma. A continuación de esa meiosis, en algunos casos puede producirse o no una mitosis, pero lo principal entonces es la meiosis. Otra característica es que la reproducción sexual, por lo general, da una baja descendencia, ¿sí?, a diferencia de la reproducción asexual que daba una alta descendencia. Y otra característica es que los meiosporos, o sea, el producto final de la reproducción sexual, que es el esporo, que va a ser un meiosporo porque se obtiene por meiosis, son más difíciles de germinar que en el caso de los mitosporos, que germinan fácilmente, que se producen en la reproducción asexual. Bueno, ¿por qué es tan importante conocer la reproducción sexual y asexual de los hongos? ¿Sí? Es muy importante porque todas las estructuras que se producen durante la reproducción sexual y asexual son las que nosotros, los micólogos, vamos a utilizar para identificar, es decir, para darle nombre y apellido y para clasificar a los hongos dentro de distintos niveles taxonómicos. Y bueno, ¿y cómo se escribe ese nombre y apellido de los hongos? Se escribe como un binomio, ¿sí? Un binomio donde la primera palabra corresponde al género, la segunda palabra corresponde a la especie. Siempre suelen ser palabras latinas o latinizadas. La primera palabra siempre se escribe con mayúscula y la segunda palabra siempre se escribe con minúscula, ¿sí? Género y especie. En este caso el género es Aspergillus, la especie es Nidulans. Y bueno, ¿qué otra cosa es importante? Sé lo que les quería decir, que el modo en que uno le da nombre a las especies, ¿sí?, se va a regir por la última edición del Código Internacional de Nomenclatura Botánica, ¿sí? El último que tenemos ahora es el del año 2018. Este código se revisa cada vez que se revisa un Congreso Internacional de Botánica. ¿Y por qué es importante que el nombre se rija por este código? Bueno, esto es una larga y compleja historia, pero yo se las voy a hacer sencilla, ¿sí? Hace muchos años atrás,
la identificación de los hongos se basaba solamente en su morfología, ¿sí? Es decir, en su morfotipo. Y entonces, ¿qué pasaba? Teníamos hongos que se podían reproducir asexualmente y daban unas ciertas estructuras, y luego se podían reproducir sexualmente el mismo hongo y daba estructuras diferentes. Entonces, como el hongo se clasificaba según su morfología, el hongo recibía un mismo hongo, si un mismo género especie fúngico recibía un nombre en su estado anamorfo y un nombre diferente en su estado teleomorfo. Supongamos, como anamorfo se llamaba Aspergillus nidulans y el teleomorfo, que formaba esta estructura, que ya la vamos a ver más adelante, que son los cleistotecios, se llamaba Emericella nidulans. Y había casos más complejos, en lo que uno veía en un cultivo era el holomorfo, o sea, veía tanto el estado anamorfo como el teleomorfo. Entonces, ¿qué pasa? El hongo tenía una nomenclatura, los hongos recibían una nomenclatura dual, es decir, recibían dos nombres de género y especie según se encontraban propagándose asexualmente o sexualmente. Pero esto, a partir del año 2012, que aparece el código de nomenclatura de algas, hongos y plantas, ¿sí? Se termina con esta nomenclatura dual y se establece en ese año 2012 un principio de prioridad que decía que cuando un hongo tenía los dos estados y recibía dos nombres diferentes, se le debía dar prioridad al nombre que el hongo llevaba en su estado sexual. Pero, volviendo a este ejemplo que tenemos acá de Aspergillus nidulans y de Emericella, Aspergillus puede formar un montón de teleomorfos diferentes, ¿sí? A veces recibe el nombre de Emericella, otra vez el género es Eurotium, Neosartoria. Entonces, y a su vez, el género Aspergillus es un género sumamente común en la bibliografía, que aparece citado millones de veces hasta el año 2012 como Aspergillus. Entonces era muy confuso que ahora todos los hongos que se llamen Aspergillus, cuyo género sea Aspergillus, pasarle el nombre a Eurotium o a Neosartoria o a Emericella. Entonces en el año 2018, que se volvió a revisar el código, se estableció que este principio de prioridad, ¿verdad?, de que se priorizaba el nombre del teleomorfo, podía ser dejado de lado en el caso de nombres de uso amplio, como sucede con el caso del género Aspergillus. Bueno, ahora vamos a hablar de las etapas del ciclo sexual. Ustedes ahora van a ver más adelante en la clase muchos mecanismos de reproducción sexual en los hongos, ¿sí? Distintos tipos de reproducción sexual. Pero en todos, digamos, si uno observa en líneas generales, en todos estos mecanismos van a ver que siempre se producen más o menos las siguientes etapas, ¿sí? Vamos a tener que primero se van a formar los gametangios o las gametas, ¿sí?, que son los órganos sexuales y las células sexuales. Esto, como digo, es en general. Vamos a tener que a veces la reproducción sexual se inicia por unión de dos gametangios, otra vez se produce por la unión de dos gametas, otra vez se produce por la unión de un gametangio con una gameta, y hay veces en las que incluso la reproducción sexual se inicia simplemente por contacto entre dos hifas vegetativas, o sea, no por ninguna estructura sexual especializada. Una vez que se producen estas estructuras sexuales, lo primero que va a ocurrir es la plasmogamia, ¿sí? En esta plasmogamia lo que van a tener es que se van a fusionar, ya sean los gametos, ya sean los gametangios, un gameto con un gametangio o las hifas vegetativas, como habíamos dicho. Y como consecuencia de esta plasmogamia se va a formar una célula que va a tener un núcleo proveniente de cada progenitor. Esa célula dicariótica, N más N, se llama dicarión. A continuación se va a producir la cariogamia, que es la fusión de estos núcleos dentro de esa célula. Entonces se va a formar una célula nueva que se llama cigoto o cigote, ¿sí?, que es diploide, ¿sí? Es decir, tiene un solo núcleo, pero con el doble de juego de cromosomas. En este caso que vemos acá, N más N, cada núcleo N es haploide. Aquí tenemos la formación de un núcleo diploide. Una vez formado el cigoto diploide, vamos a tener que se produce una meiosis reduccional. Es decir, por meiosis, ese núcleo diploide va a dar origen a 4 núcleos haploides. Luego de esta meiosis reduccional pueden haber o no mitosis subsecuentes
Y finalmente, como consecuencia, cada uno de esos núcleos haploides se va a rodear de citoplasma y de pared celular, dando origen al producto final de la reproducción sexual, que son los esporos sexuados, ¿sí? A lo largo de este proceso puede ocurrir que haya formación de cuerpos fructíferos o esporocarpos, que son unas estructuras especializadas que van a contener a los esporos. Bueno, ahora vamos a hablar de los ciclos vitales de los hongos. La mayoría de los hongos son aplobionticos haploides, ¿sí? Y hay algunas excepciones, algunos grupos taxonómicos, en cambio, que son aplobionticos diploides, ¿sí? Y otros que son diplobionticos haplodiplontes. Un ejemplo muy común de los diplobionticos haplodiploides son las levaduras del pan, es decir, Saccharomyces cerevisiae. ¿Qué significa que un hongo es haplobiontico o que un hongo es diplobiontico? Bueno, haplobiontico significa que el hongo presenta un solo tipo de talo, haploide o diploide, durante la mayor parte de su ciclo de vida. Y este tipo de talo solo se va a ver modificado durante la reproducción sexual, ¿sí? Mientras que diplobiontico significa que los hongos van alternando un talo haploide con un talo diploide. O sea, cuando se pasa a otra generación va a dar una generación diploide, la generación diploide luego va a originar una generación haploide y así. Eso sería un hongo diplobiontico. Bueno, y ahora vamos a hablar de las formaciones de origen sexuado, ¿sí? ¿Qué estructuras vamos a ver en el micelio reproductor cuando el mismo se está propagando sexualmente? Vamos a ver, podemos llegar a ver órganos sexuales o gametangios, podemos ver células sexuales o gametas, esporocarpos y esporos sexuales. Vamos a comenzar hablando por los gametangios, ¿sí? Los gametangios son las gónadas, digamos, serían equivalentes a los ovarios y a los testículos en el ser humano, y son los encargados de formar las células sexuales o gametas, o en su defecto los núcleos gaméticos. Si no forman gametas, pueden formar núcleos gaméticos. También son encargados de producir las hormonas sexuales, ¿sí? Es decir, se van a comportar como órganos endocrinos. No todos los hongos presentan órganos sexuales. Bueno, acá podemos ver cómo se clasifican esos gametangios. Los gametangios pueden ser diferenciados o indiferenciados. Diferenciados significa que morfológicamente son diferentes, ¿sí? En ese caso se habla de que son heterogametangios. Un ejemplo que pongo acá sería el ascogonio en los ascomicetes, que sería el gametangio femenino, y el anteridio también en los ascomicetes, que sería el gametangio masculino. Por lo general, el ascogonio, el gametangio femenino, suele ser de mayor tamaño, mientras que el gametangio masculino suele ser de menor tamaño. En el caso de los gametangios indiferenciados, en ese caso se habla de que son isogametangios, es decir, son morfológicamente idénticos, ¿sí? Como no se puede distinguir si es femenino o masculino, en estos casos se habla de polaridad positiva y negativa. Luego tenemos los órganos sexuales o gametas, ¿sí? Perdón, las células sexuales o gametas. Las gametas siempre contienen núcleos y también se pueden clasificar según su diferenciación en isogametas o anisogametas. Las isogaméticas es cuando son morfológicamente idénticas, en ese caso se habla de polaridad positiva o negativa, mientras que las anisogametas son aquellas que son morfológicamente diferentes. Por lo general las gametas femeninas suelen ser de mayor tamaño y las masculinas de menor tamaño, ¿sí? Acá es un ejemplo de los oomicetes. La gameta femenina se llama oósfera, es de mayor tamaño y móvil, y mientras que la masculina se llama anterozoide, es de menor tamaño y es móvil. Bueno, en cuanto a la movilidad, las gametas se clasifican en móviles o inmóviles, donde móviles se denominan planogametas e inmóviles se denominan aplanogametas. En cuanto a los esporocarpos, cuerpos fructíferos, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver que según el filum, si se trata de ascomicota o de basidomicota, podemos tener ascocarpos o basidiocarpos. En el caso de los ascomicetes, estos forman ascomas o ascocarpos. Estos reciben el nombre de cleistotecio, de peritesio, gimnotecio
y apotesio. Si ustedes observan, el cleistotesio y el gimnotesio son ascocarpos cerrados, mientras que el peritesio y el apotesio son ascocarpos abiertos. Tanto en el cleistotesio como en el gimnotesio, en el interior, acá se lo ve, es como si uno le hubiera hecho una foto desde afuera. En cambio, esto es como si uno le hubiese hecho un corte al cleistotesio y está viendo el interior, ¿sí? Tanto el cleistotesio como el gimnotesio contienen en su interior los ascos con los ascosporos. Los ascos son las bolsitas estas que contienen en el interior a los ascosporos, ¿sí? Entonces, en el cleistotesio vamos a tener en el interior los ascos con los ascosporos, y los ascos están desordenados en el interior debido a que el cleistotesio carece de capa himenial. En el gimnotesio ocurre lo mismo, ¿sí? O sea, tiene ascos con ascosporos y los ascos están desordenados en el interior. La única manera de que los ascos se liberen es que el cleistotesio y el gimnotesio se rompan y liberen los ascos. El cleistotesio se caracteriza por tener una pared o peridio que es pseudoparenquimatosa, ¿sí? Es un plecténquima pseudoparenquimatoso. Esto significa que es una pared, eso ya lo han visto en las primeras unidades, creo que con la profe Guada, son paredes donde las hifas están bien compactas, ¿sí? Y asemejan al tejido de un vegetal, de una planta, ¿sí? En el caso del gimnotesio, el peridio suele ser más laxo y suele ser muy ornamentado, como se ve acá en esta imagen. En el caso del peritesio, habíamos dicho que está abierto por una abertura denominada ostiolo, ¿sí? Y alrededor de esta abertura se encuentran unas hifas pequeñas, cortas, que se llaman perífisis. Estas hifas tienen la función de permitir o ayudar a la salida de los ascos con los ascosporos hacia el exterior del peritesio. En la base del peritesio, posee una capa himenial, y sobre esa capa se encuentran de manera ordenada los ascos con los ascosporos y unas hifas largas, estériles, llamadas paráfisis, ¿sí? Estas hifas también, al igual que las perífisis, lo que hacen es ayudar a la salida de los ascos con los ascosporos por el ostiolo. La pared o peridio del peritesio también está constituido por un plecténquima pseudoparenquimatoso. Y en el caso del apotesio, es también un ascoma abierto con forma de copa o plato, donde también tiene una capa himenial aquí, y en esa capa himenial descansan los ascos con los ascosporos intercalados con las paráfisis. Del microscopio, ¿sí? Esto es desnudo para que ustedes vean el tamaño, ¿sí? Bueno, estos son cleistotesios, acá están vistos en la lupa. Esto es una placa de Petri, donde se ven los cleistotesios, ¿sí? Sembrados. O sea, se ha sembrado el hongo ha desarrollado y después ha producido el micelio reproductor. Así se ve a ojo desnudo, así se ve en lupa. Y si uno toma una de estas pelotitas que están acá y hace un preparado entre porte y cubre, en este caso vería así los cleistotesios. Estos son cleistotesios de Neosartoria fisheri, que tienen este color como hialino a crema, ¿sí? Y si ustedes luego hicieran una microscopía electrónica para ver con más detalle, veríamos, por ejemplo, la forma de los ascosporos. Acá ven el asco con los ascosporos en el interior, y acá ven ascosporos sueltos, que vistos con más aumento, en este caso, son unas ascosporas hialinas, lenticulares, que tienen un borde sobresaliente y un patrón como de un reticulado, ¿sí? De crestas irregulares. Eso es característico de este hongo, ¿sí? Que miren, en el teleomorfo recibe el nombre de Neosartoria fisheri, mientras que el anamorfo recibe el nombre de Aspergillus fisheri o Aspergillus fumigatus, que es un Aspergillus similar al fumigatus, ¿sí? Acá están viendo el anamorfo, ¿ven? ¿Ven la cabecita aspergilar? Mientras que todo esto acá arriba corresponde al teleomorfo, ¿sí? Donde se ven los ascosporos, los ascos conteniendo ascosporos, ¿sí? Y recuerden que la única manera que se liberen del cleistotesio es que estos se rompan. Es muy difícil en la vida real, si ustedes pudieran hacer el trabajo práctico, es muy difícil ver el asco. Los ascos suelen ser evanescentes, se licúan fácilmente, y cuando se rompe un cleistotesio lo más frecuente es ver los ascosporos sueltos, y es muy difícil ver un asco con ascosporos. Esto en cambio es un gimnotesio, ¿sí? De acá
corresponde a Mixotrichum, así se llama este género. Como ven, en cambio de acá, todas estas imágenes corresponden a Arthroderma gypsum, ¿sí? Que es el teleomorfo de un hongo dermatofito que se llama Microsporum gypsum. Así se ve los gimnotecios con lupa. Estas son imágenes, fotografías tomadas con lupa, de la lupa. Esto es cuando uno toma una de estas pelotitas, un gimnotecio, lo pone entre puerta y cubre con el colorante azul del lactofenol, así se ve el gimnotecio con poco aumento, y si uno le aumenta el aumento, vería el peridio, que eran estas hifas peridiales laxas, ornamentadas, que en este caso, si ustedes ven, forman unas células que tienen como forma de palanqueta, con una constricción central. Entonces todas estas características, ¿sí?, del peridio en Arthroderma, en Mixotrichum, son justamente las que ayudan a identificar, a ponerle nombre y apellido al hongo. En cambio es un gimnotecio de Ctenomyces serratus, que también miren qué característico el peridio, forma estas hifas que tienen forma como de peines, ¿sí?, de color carey, un color amarronadito. Estas son imágenes de un peritecio de Chaetomium, que esto también hubieran visto en el trabajo práctico, ¿sí? El peritecio, recuerden que crece con forma de perito botella, que tiene una abertura u ostíolo, por el cual libera los ascos con los ascoporos. Acá el peritecio se rompió, está roto, por eso se lo ve así. Por lo general, donde está la abertura del peritecio y el ostíolo, suele estar rodeado por una gran cantidad de setas periteciales, ¿sí?, en la zona de la abertura. Con lo cual uno la distingue así en un preparado, porque ve una zona más oscura rodeada de setas. El peritecio también, por supuesto, cuando libera las esporas, las libera ascos con ascosporos, y de nuevo la misma aclaración, lo más probable es que veamos los ascosporos sueltos, los ascos son muy difíciles de ver, y esto es una imagen en lupa de Chaetomium, ¿sí? Así se ven los peritecios en lupa. Esta es una imagen de Neurospora, del hongo de género Neurospora. Acá se ven en un corte histológico también, se ve el peridio divino, se ve el ostíolo, se ven las perífisis, se ven los ascos con los ascosporos en el interior ordenados sobre la capa himenial, ¿sí? Recuerden que el peritecio y el apotecio poseen capa himenial, mientras que el cleistotecio y el gimnotecio no poseen capa himenial, y por lo tanto los ascos están desordenados en el interior en el caso de cleistotecio y de apotecio. Yo soy repetitiva, pero es para que ustedes lo vayan aprendiendo, ¿sí? Entonces este es un peritecio donde sí están ordenados los ascos con los ascosporos. Esta foto es para que vean peritecios. Esto que ven acá es un estroma carbonoso, parece carbón, pero en realidad todos estos son peritecios, ¿sí? Acá está con mayor aumento, cómo se ven los peritecios, así en grupitos, y acá con mayor aumento para que los vean, cómo es la forma. Y ahora vamos a hablar de los esporocarpos que forman los basidiomicetes, ¿sí? O sea, el filum Basidiomycota. Bueno, en este caso hay tres tipos de basidiomas, ¿sí?, o esporocarpos. Tenemos los basidiomas gimnoscárpicos, los angioscárpicos y los hemiangioscárpicos. Los gimnoscárpicos tienen forma de repisa o platos, son abiertos, ¿sí? Se suelen encontrar sobre los troncos. Luego tenemos los angioscárpicos, que son aquellos que permanecen siempre cerrados, ¿sí? En el interior contienen la gleba, que sería la capa fértil. Y luego tenemos los hemiangioscárpicos, que son aquellos que comienzan cerrados y luego se abren, ¿sí?, que sería el típico caso de los honguitos con sombrero, que ustedes habrán visto alguna vez en los pitufos. Estas son imágenes de basidiomas gimnoscárpicos, de basidiomas angioscárpicos y de los basidiomas hemiangioscárpicos. Es importante que se sepan la estructura porque es algo que se suele pedir en los trabajos prácticos o en los parciales, ¿sí? Acuérdense, el hemiangioscárpico es el típico honguito con sombrero, tiene un sombrero pilio que tiene escamas o mamelones en la parte de arriba, en la parte inferior suele tener laminillas, ¿sí?, donde se encuentra la capa himenial, o sea, la capa fértil del hongo. Sobre esas laminillas vamos a encontrar las basides con los basidiosporos. Luego tenemos un pie o estipe que puede tener 1 o 2 anillos en esta zona y tiene la vulva o la volva, digamos, que tiene forma de vulva. En cuanto a las formaciones, a los esporos sexuales, bueno, los esporos sexuales, como dijimos, son el producto final de la reproducción.
y tenemos que pueden ser internos o pueden ser externos, ¿sí? En caso de esporas sexuales internas serían las cigosporas, que se forman dentro de los cigoesporangios en el orden mucorales, ¿sí? Y son esporas de una pared bien gruesa, pluriestratificada, con melanina y con esporopolenina, que es una sustancia, un politerpeno que le da resistencia a agentes químicos y a las condiciones ambientales en las que se encuentra el hongo. Luego tenemos las ascosporas, que son internas porque se acuerdan que se encontraban dentro de ascos, que eran estos saquitos o bolsas que se formaban como resultado del proceso de reproducción sexual en los ascomicetes. Y después tenemos esporas sexuales externas, que son las basidiosporas, que son las esporas que se forman sobre las basides en los basidiomicetes, que ya la vamos a ver más adelante. Hay una que yo acá no cito porque en realidad son las oosporas. ¿Por qué no la pongo? Las oosporas son esporas internas de paredes gruesas que se forman cuando se fecunda una ósfera en los organismos del filum Oomycota. Antes los oomicetes eran considerados hongos, pero ahora ya no, se consideran que son organismos semejantes a hongos y se encuentran en otro reino que es el cromista, y es por eso que no los pongo acá. Estos son ascos con ascosporos, estos son ascos con ascosporos también, y estos son las basidiosporas que se encuentran sobre las basides, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, que es cómo se denominan los hongos según su compatibilidad y según su sexualidad. Según su compatibilidad, vamos a tener que se clasifican en compatibles e incompatibles. Dentro de los compatibles, sí, tenemos que los hongos pueden clasificarse en homotálicos o heterotálicos. ¿Y qué significa esto? Homotálico significa que poseen ambos sexos, positivo y negativo, en el mismo talo. Es decir, son hongos autofértiles. Si uno pone este hongo en la placa de Petri, este hongo solito, sembrado solo, sin sembrar ningún otro hongo, es capaz de iniciar en cierto momento la reproducción sexual. En cambio, los hongos heterotálicos son aquellos que tienen un solo sexo por talo, o positivo o negativo. Es decir, que si sembramos un hongo heterotálico en una placa de Petri y no sembramos un hongo compatible, heterotálico compatible con polaridad opuesta, este hongo que hemos sembrado solito nunca sería capaz de iniciar la reproducción sexual. ¿Se entiende? Tienen que sembrar dos hongos, uno que tenga sexo positivo, el otro sexo negativo, es decir, para que sean compatibles y puedan iniciar la reproducción sexual. ¿Y qué sería un hongo incompatible? Son aquellos cuyos núcleos son genéticamente idénticos, por lo cual no son capaces de iniciar la reproducción sexual aunque se los ponga juntos en la placa de Petri. Ahora, en base a su sexualidad, los hongos se clasifican en monoicos y en dioicos, o la otra opción es que sean sexualmente indiferenciados. ¿Qué significa? Yo siempre, para que ustedes se acuerden, cuando hablen de sexualidad, hablen de órganos sexuales. En compatibilidad, hablen de sexos o de polaridad positiva y negativa. En cambio, aquí hablen de órganos sexuales, ¿sí? Un hongo monoico es aquel hongo que tiene tanto el órgano sexual masculino como femenino. Es decir, son hermafroditas. Sin embargo, que ser hermafrodita no significa que sea autofértil. Tiene que cumplir con la condición de que estos órganos sexuales masculinos y femeninos sean compatibles entre sí. Luego tenemos los hongos dioicos, que son aquellos que poseen un solo órgano sexual por talo. Supongamos solo el femenino o solo el masculino, es decir, hay que sembrar este hongo junto con otro hongo que tenga el sexo opuesto, ¿verdad? Para que se inicie la reproducción sexual. Y luego tenemos los hongos que son sexualmente indiferenciados, que son aquellos cuyos gametangios son isogametangios, es decir, son morfológicamente idénticos. Uno no puede diferenciar un gametangio femenino de uno negativo. Este caso lo vamos a ver, por ejemplo, en los mucorales. Vamos a ver que tienen gametangios indiferenciados. Entonces, en este caso, se habla de polaridad positiva y negativa. Dentro de los tipos de reproducción sexual tenemos la copulación de planogametas, ¿sí?, que se da en hongos inferiores, acuáticos. Tenemos el contacto gametangial, que se da, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en los ascomicetes,
Tenemos la copulación gametangial, que la vamos a ver tanto en ascomicetes como en hongos del orden mucorales. Luego tenemos la espermatización, que también es frecuente en hongos filamentosos dentro de los ascomicetes. Y por último vamos a ver la copulación somático-somatogamia, que es característica del filum Basidiomycota. Bueno, como ejemplo de contacto gametangial vamos a ver lo que ocurre en el caso del género Precisa, ¿sí? Bueno, vamos a tener que el contacto gametangial, digamos, es, como le dije, frecuente en los ascomicetes. En este caso se trata de un hongo dioico, es decir, que el hongo presenta un solo órgano sexual por talo, ¿sí? Y es decir, son hongos heterotálicos, ¿sí? Tienen que buscar un talo compatible. ¿Y qué va a pasar? Cada talo, ¿verdad? Cada hongo, estos son como dos hongos diferentes, uno va a formar el ascogonio, es decir, el gametangio femenino, el otro talo va a formar el anteridio, es decir, el gametangio masculino. El ascogonio va a formar un tubo de fertilización denominado tricógeno que se va a dirigir hacia el anteridio, se va a fusionar con el anteridio, produciéndose así la plasmogamia, ¿sí? A continuación, desde el anteridio, los núcleos que se encuentran en el interior del anteridio van a migrar por el tricógeno hacia el ascogonio y se van a poner de a pares, ¿sí? Luego, sobre el ascogonio, se van a comenzar a formar unas hifas que se llaman hifas ascógenas, que son dicarióticas. Es decir, en cada compartimento de la hifa va a tener un núcleo proveniente de la madre y un núcleo proveniente del padre, ¿sí? Estos núcleos se van a ir dividiendo mitóticamente en forma sincrónica a medida que estas hifas ascógenas van creciendo, ¿sí? Estas hifas ascógenas en algún momento van a terminar el proceso de reproducción. Serían las que están aquí en la puntita. Van a formar una estructura llamada crosier, que tiene la forma como de un ganchito, y ese crosier es donde se va a producir la cariogamia, se va a formar el dicarión, luego se va a producir la meiosis, se van a formar 4 núcleos haploides. Esos núcleos haploides luego van a sufrir una mitosis, dando lugar a 8 núcleos haploides, cada uno de los cuales se va a rodear de citoplasma y de pared celular, originándose así los 8 ascosporos que van a quedar contenidos dentro del asco, ¿sí? Por otro lado, el resto de las hifas que provienen del talo femenino, digamos, o sea, del talo que produce el ascogonio, el resto de esas hifas maternas van a originar lo que sería el cuerpo fructífero, que en este caso de acá lo pueden ver al ascogonio, pueden ver cómo el talo femenino, digamos, va a formar toda esta estructura que es el cuerpo fructífero, que en este caso se trata de un apotecio. En cuanto al mecanismo de espermatización, en este caso también se producen ascomicetes filamentosos y se va a originar a partir de un gametangio femenino, es decir, un ascogonio, y un gameto masculino que se llama espermacio. El espermacio es un gameto uninucleado que es producido por unas estructuras llamadas espermatóforos. Y estos gametos uninucleados van a ser transportados tanto por el viento como por insectos hasta que van a encontrar un tricógeno formado por un ascogonio. Este espermacio se fusiona y produciéndose así la plasmogamia, ¿sí? Y en ese punto, digamos, se va a producir un poro a través del cual va a pasar el contenido citoplasmático del espermacio y el núcleo hacia el tricógeno. El núcleo va a migrar hacia el ascogonio y en el interior del ascogonio se va a emparejar con un núcleo de ascogonio. Estos núcleos se van a comenzar a reproducir en forma sincrónica, mitóticamente, y de nuevo el ascogonio va a formar las hifas ascógenas, ¿sí? Que son las que finalmente van a terminar dando lugar a la formación de los ascos, como vimos en el caso anterior. Se va a formar el crosier, que es esa estructura en forma de ganchito.
en la cual se va a producir la cariogamia, la meiosis, etcétera, ¿sí? Y de nuevo, todas las hifas maternas que rodean al ascogonio van a dar origen al esporocarpo, que en el caso de Neurospora se trata de un peritecio. La copulación somática o somatogamia es la forma de reproducción característica de los hongos pertenecientes al filum Basidiomycota. En este caso, como el nombre lo indica, la copulación se forma mediante la unión de dos hifas somáticas. Acá no participan ni gametangios ni gametas, sino que la reproducción sexual se da a través de la fusión de hifas vegetativas que no tienen ningún tipo de diferenciación. De nuevo acá entonces vamos a tener, este dibujito empieza acá arriba, ¿sí? Tienen que mirar acá arriba. Ustedes tienen un micelio monocariótico, que le vamos a llamar la hifa de polaridad positiva, otro micelio monocariótico, que va a ser la hifa de polaridad negativa, ¿sí? Es decir, que es una reproducción de tipo heterotálica entre organismos que tienen que ser compatibles, uno de polaridad positiva con uno de polaridad negativa. En algún momento estas hifas se van a encontrar y se van a fusionar, produciéndose la plasmogamia. Con esta plasmogamia se da origen al dicarión, que es una célula que posee un núcleo positivo y un núcleo negativo, ¿sí? O sea, luego esta célula dicariótica va a dar origen a todo un micelio dicariótico, ¿sí? Por un proceso que se denomina dicariotización, ¿sí? Y este micelio dicariótico es lo que se denomina micelio secundario. ¿Cómo se va a producir este micelio dicariótico? Se puede producir de dos maneras. Los bacidomicetes tienen un tipo de septo especial con unos poros que se denominan de tipo doliporo. Estos poros no dejan pasar núcleos de un compartimento celular al otro. Entonces la manera en la que pasan los núcleos de un compartimento a otro puede ser de dos formas. Puede ser o por disolución de los septos doliporos, ¿sí? O puede ser mediante la formación de estas estructuras que se llaman clamps o hebillas, que acá les aclaro están mal dibujadas. Si yo les pidiera esto en el examen, ustedes deberían hacer las hebillas justo a nivel del septo, ¿sí? Acá no se ve muy bien. Acá, por ejemplo, esta está dibujada dentro de estas, a lo largo de este compartimento celular. Pero el clamp o hebilla siempre se forma acá, a nivel del septo. O sea, tiene que estar comunicando un compartimento celular con el siguiente. Acá pueden ver algunas imágenes de fotos de cómo se ven los clamps al microscopio óptico, ¿sí? Acá está el septo, apenas se ve porque bueno, no tiene mucha refrigencia la foto, y justo a nivel del septo está el clamp. Acá se ve mucho mejor. Ahí se ve el septo y acá se ve que el clamp está justo a nivel del septo, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven estos clamps o hebillas? Sirven para permitir el pasaje de núcleos desde un compartimento hacia el otro compartimento, es el compartimento siguiente, de tal forma que se pueda formar este micelio secundario dicariótico. Esa es la importancia que tienen los clamps. Entonces, ¿por qué también son importantes? Porque nos van a ayudar a identificar taxonómicamente a este tipo de hongos. Si nosotros vemos un micelio y vemos que ese micelio tiene clamps, entonces inmediatamente ya podemos ubicar que este hongo pertenece al filum Basidiomycota, ¿sí? Ahora, ¿todos los bacidomicetes forman clamps? No todos los bacidomicetes forman clamps. Podemos tener micelios secundarios dicarióticos, donde la migración nuclear de un compartimento a otro se da por disolución de los septos, por una disolución enzimática de los septos, y en ese caso no va a haber formación de clamps. Y bueno, ¿qué va a pasar? Este micelio secundario, a continuación, va a formar una estructura altamente especializada, muy diferenciada, que es el esporocarpo, ¿sí? Que en el caso de los basidiomicetes se llama basidioma o basidiocarpo. Toda esta estructura especializada que forma el esporocarpo está formada por lo que se llama micelio terciario. Y en este esporocarpo, aquí a nivel de las laminillas, en la capa himenial, es donde va a terminar el proceso de la reproducción sexual. ¿Qué va a pasar acá a nivel de las laminillas? Va a pasar lo que se ve en esta parte del dibujo que está acá arriba.
vamos a tener que en la punta de una hifa, de cada hifa que está acá a nivel de las laminillas, se va a diferenciar una célula regordetita que se ve acá, que se llama baside o basidio. En esa célula vamos a tener que el núcleo positivo con el núcleo negativo se van a fusionar, es decir, se va a producir la cariogamia, dando origen al dicarión, ¿sí? Ese dicarión va a sufrir la meiosis, dando origen a los 4 núcleos haploides, y a continuación cada uno de esos núcleos haploides va a migrar a través de unos esterigmas hacia la punta de la baside, formando los basidiosporos, como se puede ver acá en el dibujo, ¿sí? Esto que están viendo acá ocurre aquí, a nivel de las laminillas en los basidiomicetes. Esto que se ve acá es el septo tipo doliporo del que yo les hablaba, que poseen estos hongos. Fíjense que después de la cariogamia no había inmediatamente una meiosis, sino que esta célula diploide generaba toda una población diploide y después tardíamente ocurría la meiosis. Y aquí, como ustedes pueden ver, después de la meiosis no hay mitosis. Por lo tanto, el número final de ascos, en el caso de Saccharomyces cerevisiae, el número final de ascosporos es de 4. En cambio, en Schizosaccharomyces octosporus, como después de la meiosis hay una mitosis, el número final de ascosporos va a ser de 8. De ahí viene el nombre de octosporus. Bueno, ahora vamos a hablar de la copulación gametangial heterotálica en el orden mucorales. Como verán, acá se inicia a partir de 2 hifas que tienen polaridad opuesta, ¿sí? O sea, una es positiva, la otra es negativa, por lo tanto son hifas compatibles, y es heterotálica porque justamente cada hifa tiene un solo sexo por talo, o el positivo o el negativo, ¿sí? Estas hifas normalmente, al ser mucorales, recuerden que los mucorales forman los esporangios, que están sostenidos por unas hifas con fototropismo positivo que se llaman esporangióforos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se va a iniciar la copulación gametangial heterotálica? La hifa de polaridad positiva va a liberar unas prohormonas que se llaman progamonas, que van a actuar sobre el talo de polaridad opuesta. A su vez, el talo negativo, por este estímulo con las progamonas positivas, va a inducir que el talo negativo produzca un mayor número de progamonas negativas. Estas prohormonas, ¿sí?, que van a incidir una sobre el talo opuesto, terminan por producir una hormona que es la gamona o ácido trispórico, y esta hormona lo que hace es hacer que las hifas pierdan el fototropismo positivo, que los esporangióforos pierdan ese fototropismo positivo y comiencen a buscarse unos con el otro siguiendo este gradiente hormonal. Entonces estas hifas que se buscan son estas y se llaman zigóforos, ¿sí? Que así se ven, miren, en un preparadito, esto es un preparado de la cátedra donde se ven los zigóforos. Estos zigóforos que se buscan, ¿sí?, llega un momento que se ponen en contacto, pero sin perder cada uno su integridad. Esta estructura de los 2 zigóforos que se tocan se llama progametangio. De esta estructura, cada progametangio va a sufrir luego un tabicamiento, una aceptación, diferenciándose en un gametangio terminal y una célula suspensora. Ven, acá también tenemos gametangio terminal y célula suspensora. En los gametangios terminales es donde va a ocurrir la plasmogamia, ¿sí? Una vez producida la plasmogamia, vamos a obtener un procigoesporangio, que en el interior contiene todos los núcleos provenientes de los progenitores, ¿sí?, positivos y negativos. Luego, dentro del procigoesporangio se va a producir la cariogamia, ¿sí?, es decir, la fusión de un núcleo positivo y uno negativo, obteniéndose así el cigote o cigospora diploide, que va a estar contenido dentro del cigoesporangio maduro. ¿Por qué maduro? Acá este cigoesporangio, si ven, tiene una pared que todavía es delgada, que toma todavía los colorantes, por ejemplo el azul de lactofenol, y se ve así azul. Pero a medida que se produce la cariogamia, esta estructura va a ir madurando, se va a ir volviendo pluriestratificada, se va a volver melanizada porque adquiere pigmentos como la melanina y otros componentes como la esporopolenina, que lleva a esta maduración, ¿sí? Esto también está estimulado por una hormona que es la cigotropina.
Bueno, finalmente este cigote o cigospora diploide va a quedar así durante mucho tiempo en este estadio como latente hasta que en algún momento va a sufrir la meiosis, originando cigosporas haploides. Una de esas cigosporas haploides va a germinar y va a originar un esporangio con esporangiosporas, ¿sí? Donde esas esporangiosporas al liberarse van a germinar y van a reiniciar el ciclo. Bueno, esto es un poquito lo que ustedes hubieran visto en el práctico, ¿sí? Esta es una placa donde nosotros sembrábamos dos cepas de polaridad opuesta de Lictemia orchidis, que antes se llamaba Absidia, ¿sí? Pero ahora el género se llama Lictemia. ¿Y qué es lo que veíamos acá? Sembrábamos la cepa positiva, acá la negativa, y veíamos que en el punto en donde se encuentran, ¿sí?, las dos cepas, es el punto donde se van a formar los cigoesporangios maduros, ¿sí? Entonces de ahí uno, si enfoca esta parte con la lupa, lo que vería sería esto, que se ven los cigoesporangios, que en el caso de Lictemia orchidis se caracteriza por tener unas hifas protectoras. Si uno después tomaba con una agujita de acá, esta partecita, y lo ponía entre puerta y cubre y lo miraba en microscopio óptico, lo que veía era esto, ¿sí? O sea, sería el cigote o cigosporangio maduro con estas hifas protectoras típicas en el caso del Lictemia orchidis, ¿sí? Y bueno, esto es una copulación gametangel pero homotálica, es decir, se produce en una sola hifa, ¿sí?, que posee los dos sexos, o sea, positivo y negativo. También vamos a tener que se va a producir una prolongación de la hifa con la forma de un cigóforo. Ese cigóforo se va a fusionar a la misma hifa, ¿sí?, formando los progametangios terminales. Nada más que ahora vamos a tener una sola célula suspensora, ¿sí? Estos progametangios terminales se van a fusionar, se va a producir la plasmogamia, vamos a tener el procigoesporangio, luego se va a producir la cariogamia con la maduración de esta estructura y se va a formar el cigoesporangio maduro, que va a reiniciar el ciclo así como vimos en el caso anterior. Bueno, y eso es todo, esos son todos los ciclos sexuales que ustedes tienen que saber y después vamos a profundizar un poquito más en todos estos temas en el teórico práctico.